compañero Gabriel López, quien está listo para conversar con el señor Luis Romero, secretario general nacional del Partido Avanzada Progresista. Efectivamente, Bea, ya está con nosotros el señor Romero, como tú lo dijiste, del Partido Avanzada Progresista, el partido del gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Señor Romero, buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Buenos días, Gabriel, gracias por la invitación una vez más. En primera instancia, y ya vamos a analizar el tema político, lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional Constituyente, la inscripción de candidaturas para el proceso regional del próximo 10 de diciembre. Pero antes, bueno, me gustaría por favor conocer su opinión e información que pueda ofrecernos respecto de lo que fue el asesinato del dirigente del Partido Avanzada Progresista en el estado Carabobo este fin de semana. Si tiene más detalles de lo ocurrido con ese suceso. Efectivamente, Avanzada Progresista y Carabobo en general, y en definitiva todo el país está de luto por la muerte de un venezolano, padre de familia, dirigente político de Avanzada Progresista, Ramón Rivas. Ocurrió en Valencia, en una situación confusa. Nosotros hemos exigido firmemente a las autoridades competentes que inicien una investigación, que se determinen las responsabilidades, porque lo que ocurrió con Ramón, que también ha ocurrido con más de 100 venezolanos, no es otra cosa que la reiteración de un estado policial que no permite que los ciudadanos ejerzan un derecho constitucional como lo es el derecho a la protesta pacífica. Ramón, dirigente nuestro de Avanzada Progresista, siempre fue un demócrata a carta cabal, militaba en un partido con una profunda convicción democrática y, como ya dije, fue víctima en definitiva, Gabriel, de un exceso policial, de un mal manejo de las manifestaciones públicas. Cuando se reprime con armas de fuego, los resultados no pueden ser otros que más muerte y desolación. Estamos de luto, pero continuamos nuestra lucha. Llevaremos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Disculpa. Continuaremos la lucha de Ramón. Sí, lamentable es este caso y cualquier caso de violencia en el que pierda la vida algún venezolano sin importar su filiación o su posición política, todos son absolutamente condenables. Ahora, entrando en el ámbito político, señor Romero, bueno, ¿cómo se prepara el Partido Avanzada Progresista? De acuerdo a lo que informó ayer el Consejo Nacional Electoral, están debidamente autorizados y validados para presentar candidaturas para el proceso del próximo 10 de diciembre. Sí, efectivamente, ayer hicimos un anuncio al país donde manifestamos nuestra intención de participar en el proceso convocado por el CNE para elegir gobernadores y consejos legislativos el próximo 10 de diciembre. En función de eso, en las próximas horas vamos a postular unos nombres para ser considerados tanto en el seno de la unidad como para el resto del país. Avanzada Progresista ha sido un partido que ha sido consecuente con su discurso. Nosotros consideramos que la solución a esta terrible tragedia que estamos padeciendo tiene que ser pacífica, tiene que ser civil, constitucional y por supuesto electoral. Y consideramos que es de vital importancia aprovechar estos espacios que, como mayoría democrática que somos, podemos ganar en todas las gobernaciones. No podemos regalarle estos espacios al gobierno y en función de eso vamos a competir, vamos a poner nuestros nombres en consideración de la unidad y allí estaremos. Pero ya es una decisión tomada por el G9 de la Mesa de la Unidad Democrática, es decir, todos los partidos del G9 ya están listos para inscribirse, ¿o hay alguno todavía que tenga alguna resistencia? Bueno, la información que tenemos nosotros es que la amplia mayoría, por no decir todo, sería una irresponsabilidad de mi parte, al salir de aquí me voy a una reunión con el G9, pero la información que tenemos es que una abrumadora mayoría de partidos de la unidad están a favor de concurrir. Nosotros respetamos las decisiones de aquellos que no quieran asistir, están en su derecho, pero también entonces reclamamos respeto con respecto a aquellos que sí vamos a asumir el reto de poner nuestros nombres allí para ganarle todas las gobernaciones al gobierno, porque en definitiva, Gabriel, eso es una oportunidad extraordinaria para desmontar el fraude que acaba de cometer el gobierno el 30 de julio con la elección de la constituyente. Pero no es contradictorio, por ejemplo, que si desde la oposición denuncian fraude cuando se hizo la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, no confían en las condiciones y garantías electorales que da el ente comicial de nuestro país. Se declaran en desobediencia civil y en rechazo a la institucionalidad con la aplicación del artículo 333 y el 350. ¿No es al menos dicotómico ir entonces ahora a inscribir candidatos a una elección regional? Porque lo que hubo el 30, Gabriel, no fue una elección en la dimensión de la palabra. Por el contrario, fue un pleno interno del PSV donde ellos mismos se hicieron trampa.
Lo que está demostrado con la denuncia de Smartmatic es que cuando la oposición participa, cuando la oposición fiscaliza, cuando la oposición audita, cuando la oposición vigila y hace seguimiento y se involucra en los procesos electorales, nosotros derrotamos al gobierno con votos, tal cual como quedó demostrado en las elecciones parlamentarias a las cuales concurrimos en el año 2015. Esas elecciones se hicieron con este CNE y de esas elecciones obtuvimos 112 diputados, una mayoría aplastante en la Asamblea Nacional. Ahora bien, lo que ocurrió el 30, como te dije, Gabriel, no puede calificarse como una elección. En todo caso, fue un conteo interno, un evento partidista que, como te dije, se hizo bajo el manto de la oscuridad, de un proceso inauditable, de un proceso donde la oposición sencillamente no participó. Ahora, ¿y cómo será entonces esa cohabitación entre esos funcionarios que sean electos el próximo 10 de diciembre y la Asamblea Nacional Constituyente, que ya se dijo trabajará por un lapso de 2 años? Nosotros vamos a cumplir con el deber que establece la Constitución. Esas elecciones están establecidas en la Constitución. La Constituyente, por el contrario, no fue consultada al pueblo. Y por lo tanto, para nosotros continúa siendo una constituyente fraudulenta, porque esa constituyente, esa convocatoria, esa activación del proceso constituyente ha debido ser consultado, como se hizo en el año 99, por cierto. El 29 de abril del año 99, Chávez sometió la constituyente a una consulta popular y fue aprobada. Y fue entonces cuando se instaló la Asamblea Nacional Constituyente. En este caso, el gobierno no lo hizo porque no tiene los votos. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, señor Romero, pero para el regreso me gustaría que usted también nos dé su opinión acerca de técnicamente cómo va a ser este sistema a lo interno de la mesa de la unidad. ¿Van con los mismos candidatos en todas las tarjetas de los partidos o habrán distintos candidatos para cada organización política? Y además, si esto implica que se alejen de la protesta de calle o si por el contrario ustedes están considerando que no se deben hacer más protestas de calle. Me lo responde por favor al regreso de la pausa. Ya venimos con mucho más de Primera Página. 7:48 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página, por supuesto a través de la señal de Globovisión. Luis Romero, del partido Avanzada Progresista, continúa con nosotros. ¿Cómo va a ser este tema de la inscripción de candidaturas en la mesa de la unidad? ¿Va cada partido con sus candidaturas o van a inscribir todos la misma plantilla de candidatos, pero cada quien con su tarjeta particular? ¿Cómo va a ser este tema? Bueno, eso lo estamos discutiendo. De hecho, como te dije, al terminar el programa me voy a una reunión del G9. Allí estamos buscando cuáles son los mecanismos idóneos para preservar la unidad sin vulnerar la opinión de la gente, incluso la opinión a lo interno de la unidad. Lo ideal es buscar un equilibrio entre consenso y primaria. Tanto consenso como sea posible, tantas primarias como sean necesarias. Pero hay un primer punto de discrepancia, porque en el año 2015 se dijo que todos los procesos posteriores a la elección de la Asamblea Nacional que se hicieran en Venezuela contarían con elecciones primarias a lo interno de la Mesa de la Unidad. Ese era un acuerdo de la Mesa de la Unidad. Ahora que nuevamente estén analizando el consenso, no es un retroceso, no es una contradicción de algo que ya tenían decidido. No, porque el consenso se expresa naturalmente. Puede ocurrir que todos los partidos de la Unidad estén de acuerdo con que uno de nuestros postulados o de cualquier otro partido sea el candidato unitario y más nadie aspira. Ahí hay un consenso natural, no tienes que fabricar una competencia artificial. Ahora, donde haya más de un aspirante, el único mecanismo que preserva la unidad, que es por excelencia digamos, el ejercicio de la democracia, es medirte, pues, ¿no? Y en ese caso, para eso existe la primaria. Ahora, como te digo, hay que hacer un esfuerzo enorme por lograr un mecanismo equilibrado, porque en estas circunstancias políticas que estamos viviendo no se puede descartar ningún espacio para el consenso, para el acuerdo. Vamos a avanzar en esa dirección para ver hasta dónde llegamos. Claro, pero ese acuerdo y ese consenso no redundaría también en la imposición de los 4 partidos mayoritarios o que tienen mayor control a lo interno de la Mesa de la Unidad. Bueno, como toda plataforma democrática plural, hay forcejeos en tanto y en cuanto son espacios políticos. Esa es la esencia de la política, la discusión, la competencia. Eso es un proceso natural. Nosotros, con respecto a eso, desde Avanzada,
no tenemos ningún complejo. Hemos puesto ahí unos nombres para ser considerados por la unidad y lo vamos a someter a discusión. ¿Henry Falcón va a repetir como candidato a la gobernación del Estado Lara? Indudablemente, es nuestro candidato, nuestra propuesta, nuestro postulado para la gobernación del Estado Lara. Y no es también contradictorio, señor Romero, que una persona que criticó la reelección indefinida nuevamente aspire ahora a un tercer mandato como gobernador del Estado Lara? Mira, porque fue crítico el gobernador Henry Falcón sobre este tema de la reelección indefinida. De hecho, fue uno de sus principales puntos de ruptura con el chavismo. fíjate, Gabriel, en este momento, en esta coyuntura histórica que estamos viviendo, el país requiere de los dirigentes mejor preparados, más capacitados para afrontar los retos por venir. Y en ese sentido, Henry Falcón es la expresión de un liderazgo natural en el Estado Lara, es la expresión de un liderazgo ahora nacional y nosotros estamos sometiendo su nombre a consideración de la mesa. En caso de que algún otro compañero de la unidad considere que su nombre deba ser sometido también por el Estado Lara en unas primarias, bienvenido, con mucho gusto, con mucha generosidad, con mucha humildad, pero también con mucha responsabilidad, nos mediríamos en primarias en el Estado Lara sin ningún inconveniente. Hace algunos segundos, en esta misma silla, la dirigente del partido Patria para Todos, Ilenia Medina, consideraba que las personas que hayan atentado, hayan hecho convocatorias violentas en Venezuela, y habló específicamente del partido Voluntad Popular, no deberían ni estar habilitados por el CNE ni participar en este proceso regional. Una opinión similar ha tenido el constituyente Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué te puedo decir, Gabriel? Aquí el principal generador de violencia es el gobierno. Cuando el gobierno confisca los procesos electorales, cierra todos los canales de participación, está imponiendo la agenda de la violencia. En definitiva, las luchas que se están dando en Venezuela son todas en su conjunto en una sola dirección, por el rescate del derecho al voto, por la preservación del sufragio como herramienta fundamental del ejercicio democrático. Y cuando el gobierno cercena esos derechos, cancela esos caminos, está abriendo los escenarios de la violencia. Eso lo hemos vivido recientemente. Tenemos una convocatoria para unas regionales para el próximo 10 de diciembre que han debido hacerse el año pasado. No han anunciado el cronograma de las elecciones municipales que deberían haberse hecho o deberían hacerse este año. El año pasado cerraron todos los caminos para el referéndum revocatorio. No se pudo hacer el referéndum revocatorio. El pueblo venezolano asistió masivamente a una consulta popular el 16 de julio, que fue constatado por todos los medios de comunicación internacional, la gente en las calles, expresando su intención, su manifestación, su vocación por la paz. Por el contrario, el 30 de julio, todo el mundo vio también cómo ese proceso de una elección de unos supuestos constituyentes terminó siendo una mascarada, porque las imágenes fueron reveladoras, ni ellos mismos se creen esos 8 millones de votos. Ahora, en este contexto político, señor Romero, hay venezolanos que consideran que la Mesa de la Unidad Democrática, el liderazgo opositor, abandonó la calle, que la calle está adormecida, que no hay estímulo para una protesta. Incluso consideran que se abandonaron banderas de lucha a la hora de querer participar en esta elección regional. ¿Qué le dice usted a ese grupo de venezolanos que incluso están diciendo, bueno, nos abstenemos, no vamos a ir a votar al proceso regional? ¿Qué les diría? Nosotros hemos dicho desde Avanzada Progresista con mucha responsabilidad que creemos en la manifestación pacífica. De hecho, eso es un derecho constitucional, un derecho consagrado y resguardado en la Constitución del 99, esa que también fue sometida a un referéndum aprobatorio en el gobierno de Chávez el año 99. Calle pacífica y tablero electoral se complementan. Aquí a este gobierno hay que jugarle y competirle en todos los espacios. Nosotros estamos en desacuerdo con abandonar la calle, por el contrario, nos parece fundamental que se mantenga la protesta pacífica en las calles. Pero para que la protesta sea eficaz, tiene que ser pacífica, porque es la que convoca a las masas. ¿Usted está de acuerdo con los trancazos? Por ejemplo, el que han convocado para el día de hoy de 6 horas, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Mira, Gabriel, una estrategia que no es susceptible de ser revisada está condenada al fracaso. Nosotros ese debate lo dimos a lo interno de la unidad, nos parece que los trancazos o cualquier intento de imponerle a los ciudadanos una agenda o
una coacción para que no se desplacen libremente, nos parece ineficaz. Nos parece mucho más eficaz la convocatoria de actos multitudinarios donde la gente voluntariamente se traslade si quiere participar. Ahora, cuando tú trancas una calle, estás repitiendo una conducta que le vienes criticando al gobierno. Bien. Muchísimas gracias, señor Romero. Lamentablemente Gracias el a tiempo ti, Gabriel. se agotó, pero agradecido de que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. Luis Romero, secretario general nacional del Partido Avanzada Progresista. 7:56 minutos de la mañana. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial. No se aparten porque al regreso hay mucho más de Primera Página. Bueno, hermano.